Hola, ¿qué tal, compañeros de AcaDev? Hoy venimos con otra clase de AcaDev Original, esas clases donde hablamos un poquito más en profundidad de los temas que nos interesan a nosotros como entrenadores para poder o bien profundizar en más conocimiento o también, ¿por qué no?, aplicar en nuestro equipo los diferentes conceptos que vemos aquí en estas clases un poquito más en profundidad. Hoy vamos a hablar de aspectos a tener en cuenta para salir con tres centrales. Nos vamos a fijar, nos vamos a detener, vamos a profundizar en los aspectos a nivel ofensivo, de la fase ofensiva. La defensiva no vamos a hablar, hablaremos de ella en otros vídeos. La fase ofensiva, donde utilicemos un sistema con tres centrales y en esa primera salida de balón con los tres centrales, qué ventajas nos ofrece esta salida, qué desventajas, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, qué feedback vamos a poder dar a nuestros jugadores a nivel micro y a nivel macro, ¿vale? Para aprovechar esa salida de balón con tres centrales que nos otorga unas ventajas diferentes a la salida de línea de 4 o la salida de dos centrales abiertos. Así que vamos allá y vamos a hablar de esa salida de los tres centrales, vamos a hablar de diferentes ventajas o diferentes comportamientos a tener en cuenta con esa salida de tres centrales para que saquéis mayores ventajas a la hora de realizarlo con vuestro equipo y que también lo tengáis en cuenta si jugáis con un sistema de tres centrales o, por qué no, os lo estáis planteando para la próxima temporada, ya que ahora ya hemos terminado esta temporada y empezamos a planificar el equipo, qué jugadores voy a tener, qué jugadores no voy a tener y, por qué no, una posibilidad puede ser, y está muy de moda, esa salida de balón con tres centrales. Así que seguramente esta clase te venga muy bien si estás pensando en que tu equipo va a jugar con tres centrales o si en alguna fase de los partidos vas a necesitar esta salida de balón. Un principal motivo por qué se utiliza esta salida de balón de tres centrales es porque muchos equipos están defendiendo con dos delanteros, normalmente en 4-4-2 o en 4-2-3-1, pero acaban siendo dos delanteros, y con esta salida de balón de tres centrales ya tenemos superioridad en la primera línea 3 contra 2. Entonces, si nuestro equipo maneja el concepto de cuándo conducir, de cuándo pasar, haber pasado tras haber atraído, etcétera, que luego lo vemos en la tablet con más profundidad, si manejamos esto, tenemos una superioridad numérica de un jugador que nos va a otorgar sucesivas ventajas en las siguientes líneas y vamos a poder tener una salida de balón limpia. Así que esa sería una de las principales ventajas de salir con tres centrales. Otra idea es la de dar cobertura ofensiva, es decir, siempre tener un jugador dando apoyo por detrás. Y es que con esta salida de balón, si lo hacemos bien y el central del medio se separa lo suficiente para dar un apoyo hacia atrás, tenemos dos líneas de pase, que normalmente cuando tiene un central solo tiene una. Cuando tenemos dos centrales, perdón, solo tiene una línea de pase, y cuando tenemos tres podemos tener esas dos opciones, el jugar para atrás con el central del medio o jugar en horizontal o adelantado con el otro central. Entonces eso nos da ventaja y nos da diferentes líneas de pase de diferentes alturas en esa primera línea para poder salir jugando. Luego la posibilidad de la incorporación en conducción de esos centrales para generar sucesivas ventajas. Si salimos con dos centrales y un central sale conduciendo, es una opción que se puede hacer, pero tiene más riesgos que si tenemos tres centrales y uno de ellos sale conduciendo. Al final seguimos teniendo dos jugadores para esa transición defensiva, entonces no es tan riesgoso y es más interesante el utilizar esa conducción de los centrales para poder atraer y generar sucesivas ventajas a la espalda de la línea que aprieta a la línea siguiente. Importante también, ¿por qué no?, que esa incorporación sea sin balón. Hemos tenido un ejemplo muy claro de esto de forma muy continuada en la Premier League con el Sheffield United. Veíamos cómo sus centrales doblaban, incluso cuando recibía el carrilero, doblaban por fuera como si fueran laterales, y esa incorporación de un jugador desde atrás genera muchas ventajas porque es una acción que viene de sorpresa, es un jugador que no viene con marca desde atrás y es complicado defender. Entonces, ¿por qué no también el incorporar esos centrales desde atrás? Si tenemos centrales con características de lateral, lo estamos también viendo en Suiza con Ricardo Rodríguez, por ejemplo, un jugador que está jugando de central pero que ha sido lateral toda su vida y aprovecha esa incorporación sin balón para generar desequilibrios en el equipo contrario. También esa salida de tres centrales, ¿qué ventajas nos da? Pues nos da que es más difícil presionar en banda en la primera línea. Normalmente todos los equipos o muchos de ellos esperan que el balón vaya a banda para luego ir a presionar y que de ahí no vuelva al equipo contrario. Con tres centrales esto es más difícil de hacer que si jugamos con una línea de 4 y recibe el lateral. Con tres centrales recibe uno de los dos centrales de los lados, y si lo hacemos bien, y como pone ahí, es importante no estar en máxima amplitud, que los centrales no estén en máxima amplitud, porque si no, no van a tener línea de pase diagonal por fuera y
podemos cometer el error de que nos encierren en esa banda. Si en cambio no estoy en máxima amplitud, y si estoy abierto pero no estoy en máxima amplitud, puedo tener diferentes opciones de juego, no me van a encerrar en banda porque no estoy tan pegado a la línea de banda, que al final es el mejor defensor. No conozco a nadie que se haya ido de la línea de banda y siga con el balón, porque es fuera, obviamente. Entonces, nos alejamos de esa línea de banda y permitimos que nuestro equipo tenga más opciones de seguir manteniendo el balón cuando va a uno de esos dos centrales de los lados con la línea de 3. Otra ventaja es la atracción a los jugadores contrarios en la primera línea si nos quieren presionar alto. Como tenemos 3 centrales, van a necesitar más jugadores, si lo hacemos bien, para presionarnos en esa primera línea nuestra, lo que va a generar espacios a la espalda de esos jugadores que nos vienen a apretar. Entonces es una ventaja que si provocamos que nos aprieten con más jugadores, vamos a tener menos rivales que superar en las siguientes líneas. Entonces, en función del equipo que tengamos, puede ser una gran ventaja la atracción de esos jugadores a nuestra primera línea. Unas distancias de relación más equilibradas, muchas veces con línea de 4 los centrales se abren tanto que las distancias de relación son muy largas, y con la línea de 4 a lo mejor si están en línea son demasiado cortas. La línea de 3 yo creo que nos ofrece unas distancias de relación más equilibradas. Obviamente habrá que hablar de quiénes son esos jugadores, porque puede haber una línea de 4 con unas distancias de relación también equilibradas y que tengan un sentido con esas interacciones y esas sinergias que se van a producir ahí, pero la línea de 3 a priori yo creo que son unas distancias de relación más equilibradas que nos permiten ocupar 3 carriles y que yo creo que nos dan bastantes líneas de pase por fuera, por dentro, en diagonal, y nos dan bastantes ventajas también a la hora de formar triángulos con los jugadores del centro del campo. Luego, la incorporación de los laterales o los carrileros más arriba y con menos riesgo. Si tenemos a 2 centrales muy abiertos y 2 laterales muy lejos, normalmente los entrenadores tienden a decir, oye, no, uno de los laterales que tenga un poquito más de vigilancia, porque si la perdemos. En cambio, con 3 centrales tenemos ya a 3 jugadores dispuestos para esa vigilancia, y nuestros laterales o carrileros pueden tener más vuelo en esa fase de ataque organizado y van a tener más protagonismo en esa fase de ataque organizado, en esa fase de último tercio del campo. Entonces, si tenemos jugadores laterales, jugadores carrileros muy ofensivos, puede ser un muy buen sistema este de 3 centrales para que les deis esa ventaja y esa libertad de que suban más al ataque estando protegidos por 3 centrales. La transición defensiva está más poblada que con 2 centrales abiertos, ya lo hemos comentado, y es que en la transición normalmente defensiva lo que queremos es proteger el centro y cerrar en forma de embudo. Con 3 centrales ya tenemos a 3 jugadores cerrando el centro, entonces es una ventaja para la transición defensiva. Yo, si pierdo el balón, sé que tengo siempre al menos 3 jugadores por detrás del balón. Eso ya nos va a equilibrar bastante a la hora de la transición defensiva y nos otorga una cierta tranquilidad. Si perdemos el balón no hay problema, porque tenemos suficiente gente detrás como para temporizar y desplegar el repliegue de los compañeros que han quedado superados por esa pérdida. Y luego, el generar un contexto menos entrenado por parte de los rivales. Los rivales no están tan acostumbrados a estas líneas de 3. Es verdad que cada vez se está utilizando más y cada vez los equipos se adaptan mejor, pero todavía yo creo que cuesta un poco enfrentarse a esas salidas de 3 porque los equipos no están acostumbrados a verlas, a enfrentarse a ellas, y no tienen tan automatizados los comportamientos para contrarrestar esta salida de 3. De hecho, muchas veces se ve como un equipo que juega con 3 centrales se enfrenta a otro y ese otro cambia su sistema y mete 3 centrales. Vale, lo han podido entrenar esa semana, pero ya están desnaturalizando algo que no vienen haciendo durante la temporada. Así que yo creo que es otra ventaja bastante interesante el si salimos con 3 centrales en la salida de balón, porque el otro equipo no va a estar acostumbrado y le va a costar más a nivel mental el habituarse a esos comportamientos que necesita para ese partido. Inconvenientes, ¿qué inconvenientes puede tener? Porque claro que los tiene, al final esto no es todo positivo, siempre tenemos ventajas e inconvenientes con cada decisión que tomemos y tendremos que tomar la decisión correcta en función de qué jugadores tenemos y en qué contexto nos movemos. Posibles inconvenientes, pues una posible transición defensiva por banda más vulnerable. Hemos hablado de que por dentro sí estamos más poblados en la transición, pero si yo he dado mucho vuelo a mis laterales o a mis carrileros, si la perdemos por las bandas podemos tener más espacio, un espacio más vulnerable para los ataques del rival. Entonces, saber que es un posible inconveniente, que si tenemos centrales lentos puede ser que nos cueste que un central vaya a banda y vaya al corte, y que si tenemos centrales rápidos a lo mejor es más idóneo para esta salida de 3 centrales en la transición defensiva. Un posible inconveniente también, pues el posible hundimiento del rival en bloque bajo o un emparejamiento al hombre. ¿Por qué lo digo? Porque si los equipos rivales defienden con 2 puntas, van a ver que al presionar con los 2 puntas, si lo hacemos bien, no nos van a robar y puede ser que el rival se nos meta en bloque bajo.
algo que nos puede interesar o que no nos puede interesar en función del equipo que tengamos, y luego el emparejamiento al hombre, el otro equipo no robar, pues decir, oye, vamos a emparejar al hombre, los extremos con los centrales de los lados, el punta con el central del medio y el media punta con el medio centro, y vamos a emparejar al hombre. Si eso no nos interesa por el resto de jugadores que tengamos, pues puede ser también un posible inconveniente que suceda en los partidos si nosotros no queremos o no nos interesa ese emparejamiento o ese bloque bajo. Si nos interesa por las características de nuestros jugadores, pues mucho mejor y pasaría a ser una ventaja. Otro posible inconveniente sería el emparejamiento por fuera ante otros equipos que utilicen 3 centrales, porque solo se ocupa la amplitud con un jugador normalmente. Entonces, otros equipos que utilicen sistema de 3 centrales habitualmente nos pueden emparejar por fuera, y es verdad que a nivel de soluciones ofensivas en el último tercio se nos puede quedar algo corto el equipo, demasiado previsible, y que esas superioridades por banda que a lo mejor podemos generar contra un equipo que defienda con 4, con situaciones rompiendo de jugadores de dentro a fuera, haciendo paralelas, etcétera, contra una línea de 5 se nos quede un poco más difícil, y esa incertidumbre que se le genera a los equipos con un jugador solo en amplitud y ellos teniendo lateral y extremo, a ver cómo defienden a ese jugador, quién es el que va, el extremo baja o es el lateral, y cómo se aprovechan esos espacios, contra una línea de 3 o de 5 en este caso sería más difícil, ya que nos emparejarían por fuera y esa duda no la tendrían. Entonces sería otro posible inconveniente que podemos tener con esa salida de balón de 3 centrales. Vamos a ver ahora diferentes opciones en el inicio del juego cuando tiene el balón el portero, porque cuando el balón está más adelantado la situación está muy clara, y es que los 3 centrales en línea con el central del medio dándose apoyo en cobertura ofensiva continuamente, pues más o menos está claro el posicionamiento que tienen que hacer, pero en el inicio es muy rica las opciones que tenemos en esta fase con los 3 centrales, porque ¿qué ponemos? ¿Un central con el portero al lado para que sea una línea de 3 o qué no hacemos, ¿no? Entonces voy a plantearos diferentes opciones que podemos tener, y como siempre, en función de los quiénes, es decir, qué jugadores tengáis, optar por el cómo más adecuado de los que vamos a hablar, o por qué no, otro diferente de los que vamos a hablar. Pero yo os he puesto las opciones más habituales y alguna menos habitual también, pero las opciones más habituales que se pueden utilizar con este sistema de 3 centrales. Ahí vemos una que es ubicar el central del medio y un central de los lados a los lados del portero, como si fueran 2 centrales habituales, y un central como un lateral bajo en uno de los lados. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Superioridad numérica en una de las 2 bandas, en la que nosotros elijamos, ya tenemos un jugador más ahí, a ver cómo contrarresta eso el rival, es complicado de contrarrestar. La posibilidad de elegir en función del rival o en función de nuestras características dónde ponemos esa superioridad numérica. Es que yo sé que ellos tienen un extremo que trabaja poco en defensa, lo pongo ahí, o es que yo tengo un central que por sus capacidades hace más fácil de lateral, pues lo pongo en esa banda, ¿no? Y luego la posibilidad de participación de portero como uno más. Al trabajar con 2 centrales y un portero en el medio, el portero es un jugador más de campo y podemos utilizarle como nosotros queramos, y va a ser una opción que nos dé esa superioridad en el inicio. Otra opción puede ser que el central del medio se ponga de medio centro, por delante del balón. Ventajas: superioridad numérica en el centro del campo, posibilidad interesante si tenemos un central que maneje esas situaciones interiores, esas situaciones de 360 que muchas veces los centrales no lo manejan, porque los centrales están acostumbrados a ver el juego de cara y muchas veces les cuesta esa visión periférica, ese control del entorno en los 360 grados, pero si tenemos un central capaz de hacerlo, normalmente centrales que han sido mediocentros o centrales con muy buena salida de balón son capaces de adaptarse a esta situación. Entonces sería una posibilidad interesante esta para generar superioridad en el centro del campo, y de nuevo la posibilidad de participar con el portero como un jugador más. Esta opción nos permite eso, superioridad en el centro del campo, y además es que el portero participa como uno más y nos genera esa superioridad numérica desde atrás. Otra opción podría ser esta, la ha utilizado Pep Guardiola con sus equipos. Me acuerdo de un partido contra el Liverpool que la utilizó con Ederson en el Manchester City, y es poner al central en un vértice del área pequeña y al portero en el otro, y los otros 2 centrales como laterales bajos, para generar un poco de caos y desequilibrio en el otro equipo. No están acostumbrados a esta situación y a ver quién va a presionar ahí. Es una situación compleja de gestionar. Tenemos superioridad en el inicio mediante esa situación un poco anormal, a ver cómo lo solucionan los equipos si no están acostumbrados. Si no lo hacemos todos los días, si lo hacemos de vez en cuando en algún partido, los equipos se van a sorprender y vamos a poder encontrar ventajas en esa primera situación hasta que el otro equipo se acomode a la situación o consiga contrarrestarla. Importante tener centrales con capacidad de jugar algo más cercanos a la línea de banda, de laterales bajos, porque al tener al portero y al central como centrales habituales,
pues necesitamos centrales con esa capacidad, que si son centrales que les cuesta, pueden estar un poco perdidos y puede dar lugar a diferentes pérdidas en esa zona del campo, pero si tenemos ese tipo de centrales puede ser una muy buena opción. Y portero con un muy buen juego de pies ante una situación donde se expone más de lo normal. Normalmente tengo dos opciones a los lados más cercanas, aquí las opciones las sigue teniendo pero están un poco más alejadas e incluso se puede dar alguna situación donde tenga que conducir un poco. Si tenemos un portero con muy buen juego de pies, creo que es una situación muy interesante y que nos puede generar bastantes ventajas en esa primera línea, ya que seguramente estemos empujando hacia atrás al equipo contrario al tener un jugador más con el portero en una de esas dos situaciones de central habitual. Otra situación puede ser esta, y es que el central del medio esté al lado del portero literalmente, que el portero la pise y que sea ese central el que salga jugando. Ventajas, bueno, tenemos superioridad en el inicio mediante una situación también anormal. Normalmente ese jugador que inicia, que puede ser el portero, nunca sale conduciendo porque es el portero, pero al ser un central tenemos una situación diferente, una situación anómala que es complicado de gestionar, y o bien nos emparejan en el momento inicial, que puede ser incluso una ventaja, con un jugador fuera del área esperando a ese jugador de dentro, o si no nos emparejan, tenemos ya una ventaja de 3 contra 2 con los centrales de los lados. Entonces, si tiene buena salida de balón ese central del medio, es una situación muy a tener en cuenta porque va a generar rápidamente, saliendo en conducción, que le entren a alguno de los delanteros rivales y generar ventajas en el primer momento a los centrales de los lados. Algo que con el portero es más complicado porque es más difícil ver a un portero conduciendo, también por el riesgo que supone. Principal inconveniente de esta opción, que el portero no es una opción más para el inicio de juego, al menos en el momento inicial, porque al final el portero la pisa y los jugadores están tan pegados a ese central del medio que la recibe y ese portero, que realmente no es una opción de pase clara. Entonces ese sería el principal inconveniente de esta salida. Pero si tenemos un central con muy buena conducción, yo lo veo una opción muy interesante, porque defender esta acción a un jugador que viene en conducción, o bien nos emparejan, o bien ya van a tener que dejarnos prácticamente, si gestionamos bien la situación, una superioridad en alguno de los dos centrales de los lados. Incluso, ¿por qué no cortar con carrera de ese central y salir hacia adelante en conducción, generando sucesivas ventajas? Bueno, estas han sido las diferentes opciones en inicio que podemos tener con 3 centrales. Yo creo que son ideas muy interesantes. Si se os ocurre alguna otra, ponedlo en los comentarios y lo estudiaremos. Y ahora vamos a ver rápidamente, importante, cómo manejar el concepto de cuándo conducir y cuándo pasar con esta salida de 3 centrales en una situación más arriba, en una situación más de creación de juego y no tanto de inicio de juego. Vamos a verlo. Vamos a ver, en una situación, como hemos hablado antes, más de creación de juego, esas diferentes opciones que podemos tener si manejamos bien los comportamientos de cuándo conducir y cuándo pasar. Ahí vemos una salida de balón de 3 centrales contra 2 delanteros. Entonces tenemos que manejar muy bien cuándo pasamos y cuándo no pasamos, porque si no pueden dar lugar a situaciones como esta. Si este jugador, sin haber atraído, pasa, como vemos aquí, puede darse pie a esta situación donde nos tapen la vuelta y nos encierren en esa banda, aunque siempre tendríamos al portero, ¿vale? Pero si nos hacen trayectoria circular, ya no tendríamos al portero y nos pueden encerrar en banda. Entonces, importante que los jugadores, cuando suelten el balón, otorguen tiempo y espacio al compañero. Yo siempre digo a mis futbolistas que pasar el balón no es solo pasar un balón y ya está, darle el balón, darle la posesión del balón, no. Tú tienes que otorgarle una situación espaciotemporal ventajosa a tu compañero, tienes que darle un regalo y no tienes que darle un problema, tienes que darle un regalo en términos de tiempo y espacio. Para eso, en este caso, si el 5 sale conduciendo y atrae a alguno de los dos jugadores, va a conseguir dar espacio y tiempo a su compañero. A partir de ahí, ese jugador ya puede salir en conducción y generar ventajas, como hablábamos antes, de que es una de las principales ventajas de la línea de 3, esa salida en conducción y generar ventajas, y a partir de ahí leer quién es el hombre libre. Que me entra un jugador rival, le doy tiempo y espacio de nuevo a otro compañero, pero ya vamos superando líneas y vamos superando rivales. Aquí hay diferentes comportamientos que yo veo importantes. Uno es, por ejemplo, si el extremo es el que entra, que nuestro jugador, en este caso el carrilero, esté muy cerca, porque si está aquí seguramente nos emparejen y no tenga tiempo y espacio. Entonces, estar cerca del jugador que ha saltado. Si este empieza aquí, yo estoy aquí, él salta y yo voy cerca de él para que este pase siempre supere línea. Si estoy demasiado abajo no me vale, supere línea, pero dentro de superar línea que tenga tiempo y espacio para que este jugador no pueda acosarme y pillarme de espaldas, sino que pueda girar y a partir de ahí generar sucesivas superioridades. Luego, diferentes matices, por ejemplo, en la conducción. Los equipos acostumbran a hacer este tipo de presiones en trayectoria circular,
Un concepto muy importante para mí a manejar es lo que yo llamo cortar con carrera. Si este futbolista tiene la capacidad de cambiar de ritmo en esta dirección con el balón, este jugador o bien le hace falta por detrás o le tiene que dejar pasar. Es lo que yo llamo cortar con carrera y es muy interesante a la hora de realizar ventajas en forma de conducción o incluso para mantener la posesión. Otra cosa que yo le digo a mis centrales es que la velocidad de la conducción no sea sprint, porque a sprint, conduciendo el balón, no vas a ser preciso para dar el pase, seguramente vas a ser más impreciso, y si vas a sprint al 100% no tienes la capacidad de cambiar el ritmo y, por ejemplo, hacer este tipo de conducta de cortar carrera. Entonces es una situación importante, y también que mire a los lejanos, que no vaya conduciendo y mirando solo el balón, porque entonces no va a ver las opciones de pase que tiene delante. Bueno, es importante este tipo de conductas con la salida de los tres centrales. Importante que manejen el concepto de cuándo conduzco, cuándo paso, y esa forma de regalar espacio y tiempo a los compañeros. Entender el juego como tiempo y espacio, y que es lo más importante a la hora de salir con el balón en ese primer momento, el otorgar tiempo y espacio al jugador que paso. Así que nada, esto ha sido todo en la clase de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este tipo, ponedlo en los comentarios y os espero en el próximo vídeo de AKDF Original. Adiós.